Llevamos 3 horas de guardia. La tormenta ha dejado tras de sí una suave brisa que apenas nos empuja. El amanecer recorta la costa en el horizonte y es su proximidad lo que nos lleva a pensar sobre la necesidad que ha empujado al hombre, a lo largo de los tiempos, a navegar, a surcar mares desconocidos y a realizar gestas de las que la historia todavía hoy presume al recordarlas. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha encontrado en el mar un límite, una frontera, un medio desconocido y hostil, pero al mismo tiempo una atracción incontenible. Un desafío que ha provocado grandes gestas y grandes desastres y que aún hoy en día desconocemos en su profundidad. La historia de la navegación va unida a la del hombre en su permanente búsqueda de nuevos horizontes. Y los pueblos de la península ibérica han jugado un papel destacado y han marcado una hegemonía que ensanchó los límites de lo conocido y abrió nuevas vías de comunicación. La adaptación al medio marítimo y la lucha por superar sus barreras han ido dejando su huella en la fisonomía de los barcos, que en su evolución han desarrollado técnicas y materiales que les han permitido navegar contra vientos y mareas. Los pueblos capaces de dominar las técnicas de construcción naval y el arte de la navegación han contado con una ventaja estratégica de vital importancia. Han podido proyectarse sobre otros pueblos, económica y culturalmente, soslayando fronteras políticas y naturales. Muchos fueron los que desaparecieron en este intento, muchos los naufragios y muchas las estelas que poco después de ser surcadas quedaron borradas entre las olas. Otros tuvieron éxito. En sus cuadernos de bitácora quedan escritas las páginas que marcaron la historia. Una muestra cruel y reciente la tenemos a diario en el tráfico de pateras, precarias embarcaciones concebidas para navegar solo unas pocas millas y luego embarrancar o naufragar. Su mercancía la obtienen de entre los millones de personas que desde la otra orilla observan con ilusión y deseo la nuestra. Navegamos rumbo al sur frente a la costa luminosa. Suaves vientos de poniente nos impulsan con todas las velas izadas. En la tranquilidad de la travesía observamos el buen navegar de nuestro barco. Desde nuestro restaurado y bien trimado pailebote, valoramos aún más el valor y la decisión de aquellos primeros navegantes que en sus frágiles embarcaciones se aventuraron en lo desconocido. Las canoas talladas en un tronco o tejidas con juncos, las balsas de troncos o los botes cubiertos de pieles son las primeras embarcaciones de las que tenemos constancia. No quedan vestigios de tales naves porque los materiales de construcción naval se degradan con facilidad en el medio marino. Algunas representaciones del arte parietal nos muestran cómo desde tiempos muy lejanos la silueta de las naves impresionaba a los habitantes de la costa y en muchos casos fueron capaces de relacionar entre sí pueblos y culturas que de otro modo hubieran seguido ignorándose. La península ibérica ha tenido un papel protagonista en la historia de la navegación. Su situación geográfica la convierten en puerta de entrada y de salida entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, en punto de unión entre África, Asia, América y Europa. Egipcios, libios, fenicios, tartesos, griegos, romanos, turcos, franceses e italianos, que junto a españoles y portugueses han navegado por las costas mediterráneas, extendiendo su hegemonía hasta donde llegaban sus naves, y han urdido con sus estelas el variopinto tapiz que hoy denominamos cultura mediterránea. Las continuas roladas del viento nos obligan a trasluchar una y otra vez para poder mantener el rumbo. La inmensidad del océano nos lleva a pensar que hoy en día apenas tenemos datos fiables de aquellos primeros navegantes y sus singladuras. Todo hace pensar que no fueron los fenicios los primeros portadores de cultura a través del mar.
Aunque su presencia e influencia fue grande, no fueron los únicos. Hubo otros pueblos antes que supieron navegar, se relacionaron con su entorno y comerciaron e intercambiaron sus costumbres. Las culturas megalíticas de los Millares, el Argar, el Vaso Campaniforme, constructores con grandes bloques de piedra, siguieron una ruta claramente marítima, con escalas en las islas mediterráneas. Malta, Sicilia, Cerdeña, Baleares, en sentido este-oeste hasta alcanzar los pueblos de la península que absorbieron rápidamente las técnicas de construcción naval y de navegación en torno a principios del tercer milenio antes de Cristo. Las naves más antiguas que podemos más o menos pergeñar son egipcias, aunque, como es bien sabido, los egipcios no eran especialmente hábiles, ¿no?, en la navegación por el mar. Tenían magia de sobra con el control del río, del gran río, ¿no?, del río Nilo. Yo sinceramente creo que en el Mediterráneo los navegantes más antiguos debieron ser los tartesios, es decir, los habitantes de Tarteso, esta ciudad que estuvo en algún lugar cercano a lo que hoy día es Cádiz. Pero las fuentes literarias son las que nos hablan de esas naves. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna opción para poder ver ni siquiera el más mínimo rastro ni de las naves, ni de las ciudades o los puertos de los que salían. Y Homero, a mi juicio, habla de los tartesios. Lo que ocurre es que no utiliza el término tarteso, y no lo utiliza porque probablemente lo desconoce. Homero conocía bastante bien toda la geografía antigua hasta aproximadamente el Cabo Bon, en Occidente, el cabo donde está o donde estuvo la ciudad de Cartago, y desde el Cabo Bon hasta Occidente, evidentemente fantasea un poco, especialmente con los nombres. Si nosotros entendemos que el país de los feacios, del que habla Homero, y especialmente la isla de Esqueria, de la que habla Homero, es Tarteso, los datos y los acontecimientos empiezan a encajar de una manera extraordinaria, porque todos conocemos la Edad del Bronce, todos hemos oído hablar de la Edad del Bronce, pero casi nadie se plantea cómo es posible hacer el bronce, porque el bronce es una aleación de cobre y estaño. El cobre abunda en el Mediterráneo, pero el estaño no está en el Mediterráneo, así que hay que ir a por él, y especialmente hay que ir a por él a un lugar que los antiguos llamaban las Islas Casitérides y que los romanos llamaron Britania, ¿no? Es decir, hay que ir a por él a las Islas Británicas, que es donde hay estaño. Para ir a las Islas Británicas a por estaño, doblar el Cabo de San Vicente, librar toda la costa de Portugal y, sobre todo, librar el Cabo de Finisterre y meterse en el Golfo de Vizcaya, eso hace falta un barco que navegue y, a mi juicio, que ciña, es decir, que pueda navegar contra el viento. Y, desde luego, yo creo que esos barcos no eran fenicios, no eran griegos, por lo que sabemos, muy probablemente eran de la ciudad de Tarteso. Al atardecer, navegamos con suaves vientos del este que nos empujan a buena velocidad hacia nuestro destino. Las naves de transporte, las naves mercantes, yo creo que fueron las que más experimentaron con las velas, las que tenían que navegar a alta mar, porque evidentemente ir costeando tiene un peligro terrible, sobre todo cuando el viento sopla hacia tierra, ¿no?, y la costa queda a sotavento, es decir, en el sitio donde el viento se va, de manera que con frecuencia debían afrontar navegaciones pues en alta mar.